Atención, empezamos en Colombia. Es vergonzoso el primer fallo proferido por la llamada Justicia Especial de la Paz, el sistema de jurisdicción transnacional pactado entre el grupo terrorista de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2016, casi 9 años después. El expediente por el crimen de secuestro cometido sistemáticamente por las FARC durante más de 20 años ha arrojado sanciones alternativas contra la antigua cúpula de esta organización criminal encabezada por alias Timochenko, firmante de este acuerdo con Santos. Timochenko y otros 6 ex jefes terroristas no van a pagar un día de cárcel, van a tener que realizar trabajos restaurativos o cumplir sanciones alternativas. Podrán seguir haciendo política y quienes tienen escaños en el Congreso actualmente van a poder mantenerlos incluso. Es importante recordar que hace 4 años la Corte Penal Internacional decidió cerrar su proceso preliminar sobre Colombia al considerar que la Justicia Especial para la Paz, es decir, el sistema transicional, podría satisfacer el debido proceso, la reparación a las víctimas y el castigo proporcional a la gravedad de los crímenes cometidos por las FARC. Pero ahora, exsecuestrados y familiares de personas asesinadas en el cautiverio del grupo terrorista expresaron su decepción al considerar que las sanciones son muy leves y que no están acorde con tantos años de sufrimiento para ellos y sus familiares. Además, anunciaron que acudirán a instancias internacionales en busca de una verdadera justicia. 8 años de sanción reparadora contra 7 miembros del último secretariado de las FARC. Esa fue la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, tras 7 años de su creación como tribunal de cierre. Atendiendo su reconocimiento, su responsabilidad, su aporte de verdad exhaustivo y detallado para develar patrones y políticas, pero teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes y la máxima responsabilidad que ostentaban en esa organización. La sentencia se da por el macrocaso 1, secuestros, pero abarca delitos conexos como torturas, malos tratos, desplazamientos, homicidios, desapariciones forzadas y violencia sexual en el marco de este grave delito de lesa humanidad. Un universo de víctimas acreditadas como consecuencias de las políticas de macrocriminalidad adoptada por esa organización guerrillera. El fallo también deja constancia que podrán participar en política cuando cumplan la sentencia. Prevalece el cumplimiento de la sanción propia para salvaguardar la eficacia y la centralidad de las víctimas. La JEP reconoció que el llamado buen trato al que se refirió el antiguo secretariado de las FARC únicamente se redujo a mantenerlos con vida en condiciones que desconocían la dignidad humana. Las jaulas de las FARC fueron una de las formas más crueles y deshumanizantes de secuestro utilizadas por esa organización criminal. Estaban destinadas principalmente a mantener allí encerrados durante años, torturados a policías, militares, dirigentes políticos, civiles, empresarios, colombianos, todos ellos capturados o detenidos, retenidos, como decía las FARC, bajo condiciones infrahumanas. Y a los que las FARC llamaba canjeables, ya que pretendían intercambiarlos por guerrilleros presos en cárceles del país. Se trataba de estructuras rudimentarias de madera con alambres de púas, techos de palma, plástico en medio de la selva espesa de la Amazonía colombiana. Tenían el tamaño apenas suficiente para que una persona pudiera estar sentada o acostada. Los secuestrados con cadenas, con grilletes en los tobillos o en el cuello, eran vigilados las 24 horas por guerrilleros, por integrantes del grupo terrorista fuertemente armados. Estas jaulas son amargamente recordadas como un símbolo del dolor del secuestro en Colombia y son un recuerdo muy duro para quienes tuvieron que padecer en su propia carne esos horrores. Y por estos graves crímenes, estas serán las que verán a continuación algunas de las sanciones alternativas impuestas a los antiguos jefes del grupo terrorista de las FARC en este fallo divulgado por la Justicia Especial para la Paz en Colombia. Este es un fallo y una justicia creada a la luz del acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos hace 8 años. Vamos a empezar a revisar algunos de los apartes. Por ejemplo, tendrán que hacer transcripción de testimonios de las víctimas, la construcción e instalación de artefactos de memoria
participar en productos audiovisuales, radiales y digitales, incluido un micrositio web con contenido reparador, participar en actividades de preparación de terrenos, instalación de viveros y propagación de especies nativas y cultivos de pan coger en favor de las víctimas. Trabajarán también en la implementación de estrategias de plantación, mantenimiento de ecosistemas y acciones agropecuarias junto con procesos de formación pedagógica en conservación ambiental y turismo de naturaleza, es decir, tendrán que sembrar plantas. También se contempla que participen en la identificación de puntos de afectación ambiental, la instalación de señalización y el desarrollo de rutas ecoturísticas. Tienen que elaborar un balance en información sobre las personas desaparecidas, realizar reuniones con otros firmantes y formular planes de trabajo coordinados con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Muchas de esas personas desaparecidas a manos del mismo grupo terrorista de las FARC. Han sido identificadas hasta el momento un universo de 132.877 víctimas de desaparición forzada en Colombia. Y este trabajo incluye la recolección y sistematización de datos, la entrega de coordenadas, la elaboración de mapas temáticos y el acompañamiento en visitas de campo con fines de prospección y recuperación. También contempla la capacitación y adecuación de sitios de custodia de cuerpos, la participación en el diseño metodológico de espacios territoriales y la realización de actos de reconocimiento, arrepentimiento y perdón concertados con las víctimas. Esto es lo que contempla, entre otras, el fallo divulgado en este momento, y algunas de estas sanciones alternativas son las que ellos tendrán que pagar por los crímenes de lesa humanidad cometidos, como el secuestro. Tengo solamente una cosa que decir. He estado encadenado durante 10 años. Yo soy el teniente Malagón del glorioso Ejército Nacional de Colombia, secuestrado por múltiples factores. Y él es el teniente Raimundo Malagón, que con voz entrecortada, una inmensa valentía también, hablaba de su secuestro. Esto en medio de lo que en ese momento era la acción encubierta del ejército colombiano de la denominada Operación Jaque. Malagón estuvo secuestrado por las FARC aproximadamente 10 años, hasta ser liberado el 2 de julio del 2008. Fue capturado el 4 de agosto de 1998 durante el ataque a la base militar de Miraflores, en Guaviare, junto a otros militares. Mucho más que antes. Sí, el hecho de estar... El drama del secuestro lo padecieron familias enteras en Colombia, como la familia del sargento Livio José Martínez, secuestrado por las FARC el 21 de diciembre del año 97 durante la toma a una base militar ubicada en el cerro de Patascoy, en la frontera entre Nariño y Putumayo, en el sur de Colombia. Permaneció, escuchen ustedes, casi 14 años en cautiverio, lo que lo convirtió en uno de los militares que más tiempo estuvo secuestrado en manos del grupo terrorista de las FARC. Su hijo, Johan Steven Martínez, nació poco después del secuestro. Nunca se conocieron y un año tras otro, él pedía a los medios la liberación de su padre, que fue asesinado en cautiverio finalmente el 26 de noviembre del año 2011, junto con 3 de sus compañeros secuestrados, el coronel Edgar Yersid Duarte, el teniente Elkin Hernández y Álvaro Moreno. Este niño nunca pudo conocer a su papá secuestrado. Le quiero decir que lo quiero mucho, que se encomiende a Diosito para que pueda salir libre, que yo aquí lo espero con muchas ansias para que las cadenas del secuestro se rompan para todos los secuestrados y para mi padre. Otra de las figuras emblemáticas del dolor causado por el secuestro en Colombia y un símbolo de la lucha pacífica por la liberación de los secuestrados durante este conflicto armado fue el profesor Gustavo Moncayo, conocido como el Caminante por la Paz, padre del sargento Pablo Emilio Moncayo, secuestrado por las FARC el 21 de diciembre de 1997 durante la toma de la base militar del cerro de Patascoy, al igual que el sargento Livio José Martínez. En julio del año 2007, Gustavo Moncayo inició una caminata de más de 1000 kilómetros desde Sandoná, departamento de Nariño, hasta Bogotá. Iba con una cadena en el cuello como símbolo de este secuestro de su hijo y de muchos otros colombianos. Pablo Emilio Moncayo fue finalmente liberado el 30 de marzo del 2010, tras 12 años y 3 meses de secuestro. No, si no es que llegar hasta menos
Son enormes las secuelas físicas y psicológicas de casi todos los secuestrados que lograron quedar en libertad años después. Otro de los horrores de la guerra y el secuestro en Colombia cometidos por las FARC fue el secuestro de un grupo de diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca. Ese secuestro fue perpetrado el 11 de abril del año 2002, cuando hombres del grupo terrorista de las FARC, disfrazados de militares, disfrazados de soldados del ejército, entraron al edificio de la Asamblea bajo el pretexto de una alerta de bomba. Los subieron a los diputados a vehículos y los sacaron de la ciudad, adentrándose en zona montañosa y selvática bajo control del grupo terrorista. Los mantuvieron con cadenas, enjaulados, bajo vigilancia armada y alimentación precaria. Finalmente, fueron asesinados en cautiverio el 18 de junio del año 2007, después de más de 5 años en poder del grupo criminal. El único sobreviviente fue Sigifredo López, que ese día había sido apartado del grupo en medio de un castigo por parte de los terroristas de las FARC. El secuestro del senador colombiano Luis Eladio Pérez fue otro de los más conocidos en Colombia, especialmente por sus conexiones políticas, su cercanía con otros rehenes célebres como Ingrid Betancourt y por los relatos que ofreció tras su liberación. Fue secuestrado el 10 de junio del 2001 en una carretera del departamento de Nariño cuando viajaba a su región natal. Fue interceptado por guerrilleros de las FARC, quienes lo secuestraron por ser una figura política visible, con la intención de utilizarlo en un posible canje humanitario de secuestrados por guerrilleros presos. Estuvo en esta condición de secuestrado durante casi 7 años hasta su liberación el 27 de febrero del 2008. Pasó la mayor parte del tiempo encadenado en la selva, en campamentos controlados por las FARC. Me acojo al comunicado reciente al gobierno venezolano. Son 21.000 víctimas de secuestro en Colombia. Aquí seguimos con algunos de los casos. Gilberto Echeverry Mejía, exministro de Defensa, ex embajador de Colombia en Ecuador y en Venezuela, ex gobernador del departamento de Antioquia, fue secuestrado el 21 de abril del 2002 junto con el entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, de quien era su asesor de paz. Permanecieron ambos en condiciones de cautiverio extremas durante más de un año hasta que el 5 de mayo del 2003 fueron asesinados a sangre fría por parte del grupo terrorista de las FARC en un intento de impedir el rescate que estaba intentando realizar el Ejército Nacional de Colombia. Ambos murieron ejecutados por sus captores, asesinados junto con otros 8 militares que también estaban secuestrados. Ese día 10 colombianos fueron ejecutados por las FARC luego de haber estado secuestrados varios años.